Hola, hoy día vamos a tocar el tema del Reiki. Hay ciertas instituciones como hospitales públicos y clínicas, inclusive colegios y otras instituciones que están utilizando esta técnica de medicina alternativa sin considerar el origen de esta. La Conferencia Episcopal Norteamericana sacó un documento hace unas décadas atrás en donde explica por qué el Reiki es incompatible con el cristianismo. En primer lugar, el Reiki fue creado por un japonés que, aprovechando todo el tema de la meditación oriental en la que él participó, tuvo una experiencia supuestamente de él que haber recibido el Reiki, que es la energía cósmica del universo, y luego llegó a su casa y curó a su esposa. Y de ahí él empezó a desarrollar esta técnica que con el tiempo la fue perfeccionando, según él, y alcanzó una gran notoriedad por allá en el terremoto de Japón en aquella década de los principios del siglo pasado, y que, bueno, enseñó a varios discípulos, entre ellos cerca de 2000 estudiantes, a los que les dejó esta herencia. Y de ahí, obviamente, llegó a Occidente. ¿Cuál es el problema que tiene el Reiki? El Reiki confunde el yo con el Dios creador y con la energía cósmica del universo. El yo pasaría a ser como la gran energía que hay en nosotros mismos y se confunde con esta energía del universo. Entonces ya no existe un Dios creador, todopoderoso, omnisciente, sino que yo soy ese Dios, ¿no? Y se contrapone a la fe cristiana por eso. En algunos casos ellos, por ejemplo, utilizan esta técnica haciendo oraciones cristianas, rezando a Jesucristo, pero no quita en el fondo justamente lo más profundo del Reiki. Según algunos otros que se han dedicado a investigar el tema, ¿no? Ellos, bueno, invocan al maestro ascendido. ¿Quién es el maestro ascendido? Eh, Nosotros no tenemos el poder de hacer que las almas de los muertos vengan a nosotros. Entonces ellos, por ejemplo, inclusive hablan de las sanaciones a distancia a través de esta técnica de invocar a los maestros ascendidos. Por ejemplo, un caso cercano a eso serían los monjes del Brasil, ¿no? Que es espiritismo puro, porque según San Pablo, la carta a los Efesios, nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra dominaciones, potestades, espíritus impuros que están en el espacio. Nosotros no tenemos el poder para hacer que las almas de los muertos vengan a nosotros y hacer lo que nosotros queremos. Cuando una ánima del purgatorio se presenta en la vida de algún cristiano, de algún santo, ya hay experiencias de eso a lo largo de la historia, es porque reciben el permiso de Dios para pedir oración para salir del purgatorio. Dios lo permite para que entendamos el gran misterio de la eternidad y nos da la oportunidad también para salvarnos. Pero hay una acción de misericordia de Dios. En cambio acá el Reiki es justamente una técnica que me ayuda a dominar las fuerzas de la naturaleza en mi favor. En el caso del espiritismo también habría como un control sobre la vida eterna en donde yo puedo hacer lo que quiero desde acá. Obviamente, bajo esa perspectiva, es una técnica muy compatible con una filosofía materialista e individualista, porque no hay trascendencia, no hay misterio, no es necesaria la fe. Basta creer que yo lo puedo resolver. Entonces caemos en el excesivo culto al yo y podríamos decir que andamos también muy cerca de la superstición porque estamos poniendo la confianza en la técnica, no en el ser superior que es Dios para nosotros los cristianos. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y además hay que agregar que el Reiki justamente no tiene fundamentos científicos que lo avalen, ni tampoco tiene un reconocimiento como tal. No existe como eso, no es una ellos hablan de la energía de la
alineación en algunos casos, ¿no es cierto?, de la energía y de la armonización de esta en nosotros, porque las enfermedades serían producto de esa desarmonización de la energía en nuestro cuerpo. Para nosotros los cristianos, la oración es justamente la oración hecha con fe, la que permite, ¿no es cierto?, que Dios actúe en nosotros, porque como dice Santo Tomás, la gracia supone la naturaleza humana y en esa acción común entre Dios y yo, ¿no es cierto?, yo pongo la fe, yo creo que Dios lo puede hacer y es una gracia muy particular. En cambio en el Reiki no, porque yo el sujeto, el maestro del Reiki es el que poseo la técnica y poseo el poder para sanarte. Entonces les digo esto para que eviten confusiones. Tienen como un antecedente para informarse más, porque yo creo que aquí hay que empezar a leer sin duda alguna, un documento de la Conferencia Episcopal Norteamericana, que ustedes lo pueden buscar en Google, es justamente la Conferencia Episcopal Norteamericana y el Reiki. Búsquenlo, léanlo con profundidad y se van a dar cuenta que en realidad es incompatible el Reiki con el cristianismo. Además de eso tienen otro documento que es como el gran documento en relación con todas estas cosas, que es Jesucristo portador de agua viva, de la Comisión Pontificia para el Diálogo Interreligioso, que también lo pueden encontrar en internet y hoy día basta hacer clic para encontrar estos documentos y aprovechar de leerlos. Espero en Dios y la Virgen que esto sirva, pero también que aclare e ilumine para que no se dejen confundir. Maldito el hombre que confía en el hombre y no pone su confianza en Yahvé su Dios, dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 5. Nuestra confianza está puesta en el Señor. La enfermedad también tiene un sentido para nosotros, un sentido redentor. La muerte no es el final, es el principio de la verdadera vida. Por lo tanto, mi confianza está puesta en Dios que todo lo puede. Bendiciones.